buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 56 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Quiero que por un momento te puedas imaginar la situación en la que Jesús y sus discípulos se encontraban en ese momento. Después de estar horas tranquilamente en este huerto del Getsemaní orando, ahora de repente ellos se ven en medio de una inmensa multitud que estaba armada con espadas y palos, queriendo arrestar al Señor. Claro, si tú miras esta situación desde fuera, pareciera como que todo eso, se había salido de control. Es como que todo lo que ellos habían construido hasta ese momento se acababa de venir abajo. Pero ya sabemos que esto no es así. Jesús, mirando toda esta situación, dice que todo eso estaba sucediendo para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Hemos de entender que como seres humanos nosotros tenemos una mente finita, es decir, una mente que tiene límites, una mente que por más que queramos no tiene la capacidad de comprenderlo todo. Nosotros no podemos ver más allá de lo que pasa frente a nuestros ojos, pero Dios no es así. Recordemos que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios tiene la capacidad de ver el cuadro completo de lo que está sucediendo. Dios ve la historia desde el principio hasta el final de los tiempos. Nosotros solo podemos encontrarnos en una situación y preguntar: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero Dios no tiene que hacerse esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque Él lo sabe todo. Isaías en el capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios dice que Él es Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a Él. Él anuncia lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Por eso Jesús podía permanecer firme cuando alrededor de él todo parecía desmoronarse. Jesús sabía perfectamente que todo lo que ahí estaba sucediendo tenía como fin que se cumpliera las escrituras de los profetas. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 35, que la escritura no puede ser quebrantada. Por eso todo lo que en la Biblia está escrito, todo se cumplirá. Así que aprovecho la oportunidad para preguntarte: ¿qué autoridad tiene la Biblia sobre tu vida? Hay personas que dicen creer en la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios contradice lo que ellos quieren hacer. Claro, mientras la Escritura diga algo que les gusta, todos dicen amén, por supuesto. Pero en el mismo momento que la palabra toca su carácter, o cuando habla de perdonar, o quizá habla de abandonar algún pecado, o habla de que tenemos que dominar la lengua, o habla de que tenemos que amar al enemigo, ahí la cosa cambia. Ahí la Biblia ya no tiene tanta autoridad sobre algunas personas. Por eso Dios, a través de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 22, nos manda a no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino que sobre todas las cosas el llamado es a que seamos hacedores de ella. Pero vamos a la parte más triste de este versículo, porque creo que este versículo podríamos desglosarlo en dos partes. La primera parte, que es donde encontramos la fidelidad de nuestro Dios, que es donde vemos cómo las escrituras sí o sí se van a cumplir. Y en la segunda parte del versículo, ahí lo que nos vamos a encontrar es la fragilidad del ser humano. Porque ahí vemos cómo todos los discípulos huyeron dejando al Señor. Fíjate bien, porque no dice que fue uno ni que fueron algunos, no, fueron todos los discípulos. Todos aquellos que habían caminado durante años con el Señor, ahora le estaban abandonando en su peor momento.
Claro, tampoco quiero que ahora veas a los discípulos como si fueran todos, no sé, unos miserables, unos cobardes, personas malas. No, 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 porque lo más probable es que todos hubiéramos hecho lo mismo en el lugar de ellos. Lo que quiero resaltar es que en los momentos peligrosos o en los momentos malos, tenemos que aprender a hacer justamente lo contrario de lo que hicieron aquí los discípulos. El salmista dijo en el capítulo 46, versículo 1, que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las tribulaciones nosotros deberíamos acercarnos aún más a Dios. Pero si no cuidamos nuestra vida espiritual, seguramente lo que suceda es justamente lo contrario. El versículo dice que los discípulos huyeron. Esa situación, oye, había llegado a un nivel tan fuerte de presión que la reacción natural de ellos fue huir. Pero la Biblia nos muestra que la madurez espiritual implica también permanecer firmes, aún en los momentos malos. Date cuenta que el apóstol Pablo dijo en la carta que le escribió a los Efesios en el capítulo 6, que nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, podamos permanecer firmes. También el apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15 y en el versículo 58, nos vuelve a hacer el mismo llamado de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es cierto que todos los discípulos huyeron, todos, sin excepción, uno a uno, se fueron yendo de ese lugar. De hecho, bueno, como dato curioso, te diré que cuando nosotros leemos esta misma situación, este mismo pasaje en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 14 y en los versículos 51 y 52, se nos dice que un joven que seguía al Señor tenía una sábana sobre su cuerpo y la multitud también le atrapó, pero él logró zafarse, se quitó la sábana y huyó desnudo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Saben lo más bonito de toda esta historia? Que aunque todos los discípulos huyeron, el Señor Jesucristo permaneció fiel al llamado. La Biblia dice en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 13, que si nosotros fuéramos infieles, Dios va a seguir permaneciendo fiel. Nosotros podemos huir, nosotros podemos alejarnos del Señor, pero el Señor nunca nos dejará y el Señor nunca nos desamparará. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y en el versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero el Señor no. Nosotros podemos huir, alejarnos, pero el Señor permanecerá fiel para siempre. Y termino con esto. Cuando todo parece salirse de control, recuerda que Dios sigue viendo el cuadro, el panorama completo de la historia y seguirá siendo fiel pase a lo que pase. Por eso, aunque tú no entiendas lo que está pasando a tu alrededor con tu vida, lucha por permanecer cerca del Señor en todo momento. La solución nunca está en huir. La solución nunca está en alejarse del Señor, sino más bien todo lo contrario. La solución a todos nuestros problemas está en acercarnos cada día más a Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has guardado, nos has bendecido y has permanecido fiel a nosotros. Quizá nosotros a ti no siempre hemos permanecido fiel. Muchas veces nos hemos descarriado como ovejas que no tienen pastor. Cada cual hemos seguido nuestro camino, pero tú siempre has permanecido firme. Y gracias a esa firmeza, muchos de nosotros podemos seguir aquí, Señor. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda este fin de semana congregarte. No hagas planes.
no hagas otro tipo de cosas, no agendes absolutamente nada en el horario que tú tienes una cita en tu culto. Vete y adora al Señor en tu iglesia local, allí donde te congregas, es lo más importante. Honestamente les digo que me sorprende ver con qué facilidad los cristianos faltan a la iglesia. Qué poco les hace falta para faltar. Ya sea un pequeño compromiso, que si tengo esta molestia, es que si necesito descansar, es que si tan poquito les hace falta para faltar a su cita con el Señor. Hermano mío, tú no seas así. Comprométete con Dios y no digas que Dios es lo primero, sino demuestra que Dios es lo primero. Amén. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.